Buenos días. Soy Tyler. Tengo 25 años. Vivo en algún lugar entre todas partes y ninguna. Soy originalmente de Flagstaff, Arizona, pero durante el último año he estado moviéndome de pueblo en pueblo, principalmente por el suroeste. Trabajo en línea, hago diseño freelance, algunas tareas de redes sociales, ocasionalmente, me meto en el mundo de las criptomonedas. Eso me da el ingreso justo para vivir la vida como quiero. Sin planes, sin horarios reales y sin raíces. Paso mis días percibiendo momentos, ya sabes, descubriendo nuevas zonas, ciudades extrañas, comedores bizarros, cañones, playas y personas. Recientemente compré un viejo Dodge Challenger Vintage. Azul oscuro, 2 puertas y muy ruidoso. No es perfecto, pero era mi fantasía de la infancia. La mayoría se rió cuando les dije que había gastado todos mis ahorros en él. No me importó. Es el tipo de vehículo que te hace sentir como si estuvieras en una película. Conduzco por carreteras del desierto con las ventanillas bajadas, con música ochentera o lo-fi a todo volumen, siguiendo el camino. Si quiero nadar, voy al lago. Si quiero conocer gente nueva, me acerco a una hoguera o a una feria del pueblo. La vida no era ideal, pero ese día se sentía vibrante. Hacía unos 40 grados afuera. Estaba en algún lugar entre Phoenix y Tucson, rodando por la autopista con las ventanillas bajadas, gafas de sol puestas, sudor en el cuello y la música tan alta que el retrovisor vibraba. No tenía destino. Solo quería ver a dónde me llevaba el día. Entonces la vi. Un coche plateado parado al borde de la carretera, con el capó abajo y el maletero abierto. Y allí estaba ella, una mujer de unos 40 años, vestida con una camiseta negra y pantalones, con el pelo recogido en una coleta desordenada. Parecía furiosa, agotada y completamente harta del mundo. La vi mirar su móvil, luego la carretera y después su coche. Al principio, pasé de largo. Para ser sincero, ayudar a extraños no era lo mío, pero algo en el estómago me dio un vuelco. Tal vez fuera el calor. Tal vez porque parecía llevar horas ahí. Tal vez simplemente no quería ser el tipo que pasa de largo. Así que frené, di marcha atrás con el Dodge y retrocedí por el arcén hasta pararme a su lado. Me incliné por la ventanilla del copiloto y pregunté: «Hola, ¿estás bien?» Ella me miró, claramente sorprendida. «La rueda está pinchada», dijo. «Llamé a asistencia hace una hora. Nada aún». Salí del coche. El calor me golpeó como un muro, más fuerte de lo que esperaba. Su coche tenía una rueda trasera destrozada. Definitivamente no iba a moverse. «¿Tienes repuesto?», pregunté. Ella asintió hacia el maletero. «No esperaba estar aquí tanto tiempo», dijo. Estaba sudando a mares. La camiseta se le pegaba a la espalda y se notaba que ya había pasado por esto antes. «Vamos», le dije. «Esto es trabajo de 5 minutos». Me miró como si le hubiera ofrecido cruzar el desierto a cuestas. «En serio», sonreí. «Quédate a la sombra». Abrí el maletero, saqué la rueda de repuesto, cogí el gato y la herramienta, y me puse manos a la obra. Al arrodillarme, sentí el asfalto ardiendo a través de los vaqueros. Pero ya lo había hecho cientos de veces. Quitar rueda, colocar la nueva y apretar las tuercas. Listo. Hecho. Ella me observó con asombro todo el tiempo. «Vaya», exclamó mientras bajaba el coche al suelo. «Eso ha sido impresionante». Me encogí de hombros y me limpié las manos con una toalla vieja del asiento trasero. «Nada del otro mundo. Solo que no quería verte sufrir aquí sola». Ella rió por primera vez, tal vez en todo el día. Una risa honesta, agotada, que decía más que las palabras. Y entonces lo dijo. «¿Qué haces esta noche?». Parpadeé. No era lo que esperaba. La verdad, nada planeado. Solo voy a donde me lleve la carretera. Ella ladeó la cabeza. «¿Así es como vives?». «Básicamente», asentí. «Sin raíces, solo libertad. Lugares nuevos, gente nueva, experiencias nuevas».
Ella se quedó pensativa un segundo, miró al suelo y luego volvió a mirarme. Eso suena bastante bien. La mayoría piensa que es irresponsable, respondí con una sonrisa. Tal vez necesite ser un poco irresponsable ahora, reflexionó. Entonces me miró directamente. ¿Te importaría tener compañía mañana? Reí. ¿Hablas en serio? Ella se encogió de hombros con una pequeña sonrisa. Hace años que no hago algo impulsivo. Si solo vas a percibir el día, me gustaría saber cómo se siente eso. La observé, sudada y bronceada, junto a un coche medio roto en medio de la nada. Y supe que lo decía de verdad. No solo era un capricho extraño, de verdad lo necesitaba. De acuerdo, respondí. Elige una hora. Dame una dirección. Paso por allí por la mañana. Ella asintió, cogió un bolígrafo de la guantera y escribió su hotel y número de habitación en el reverso de un recibo. Le hice un pequeño gesto con la mano, me subí de nuevo al Dodge y la observé por el retrovisor mientras me alejaba. Algo de aquel encuentro se quedó conmigo. Encontré un motel barato justo en las afueras del siguiente pueblo. Me acosté temprano, pero no podía dejar de pensar en ella. ¿Qué clase de vida tenía como para suplicarle a un completo desconocido que la sacara de allí? ¿Y si ese día no sabía lo que iba a pasar mañana? Pero estaba seguro de algo, no iba a ser aburrido. Me desperté temprano a la mañana siguiente, a pesar de no haber puesto ninguna alarma. No eran los nervios, en realidad. Algo en mi cabeza simplemente no se apagaba. Seguía repasando lo de ayer, el calor, el neumático reventado, su voz preguntando, ¿qué haces esta noche? No sabía qué esperar del día, pero parecía distinto. Parecía que algo iba a cambiar. Salí de la cama, me puse una camiseta limpia, me lavé la cara en el lavabo agrietado del baño y me miré un momento en el espejo. ¿De verdad vas a hacer esto?, murmuré. Y luego sonreí. ¿Por qué no? Fuera, el aire ya empezaba a calentarse. Limpié el parabrisas con un trapo, revisé el aceite como de costumbre y me subí al asiento del conductor de mi Dodge. El coche arrancó con su rugido habitual, ruidoso e imperfecto, justo como me gustaba. El papel donde ella había escrito se veía en la consola central. Nombre del motel, número de habitación. Metí la dirección en el móvil, me recliné y respiré hondo antes de salir a la carretera. El motel era uno de esos viejos al borde de la autopista, con un cartel de neón descolorido, un aparcamiento polvoriento y una máquina expendedora en la entrada que probablemente dejó de funcionar en los años 90. Aparqué y me acerqué a la habitación 7. La puerta estaba entreabierta, y justo cuando levanté la mano para llamar, ella salió. Se la veía diferente, no como ayer. Tenía el pelo peinado y recogido con cuidado. Llevaba una blusa azul sencilla y vaqueros. Sin maquillaje. Simplemente natural. Pero lo que más había cambiado era su rostro. Ayer parecía agotada. Hoy parecía estar intentando volver a sentir. Hola, saludé, sonriendo. Ella me devolvió la sonrisa. ¿Has venido? Te dije que lo haría. Subimos al coche y se abrochó el cinturón sin decir nada. Arranqué el motor. ¿A dónde vamos?, preguntó. No hay plan. Ese es el plan, respondí, sonriendo. ¿Y estás seguro de que estoy bien con eso?, asintió. Es precisamente por eso que dije que sí. La carretera se extendía ancha ante nosotros, así que tomé la primera a la derecha, una ruta escénica. No porque tuviera un destino específico en mente, sino porque me gustaba cómo la carretera serpenteaba entre los acantilados. La música sonaba bajito, lo justo para llenar el silencio entre nosotros. Después de unos minutos, habló. Me llamo Rachel, por cierto. Tyler. Sonrió de nuevo. Gracias por lo de ayer. No lo dije bien. Me encogí de hombros. Solo era un neumático. No, respondió suavemente. No lo era. Viajamos en silencio un rato hasta que paré en un mirador que había descubierto semanas antes. No tenía nada especial, solo una vista al valle y unos bancos rotos con la pintura desconchada.
pero se sentía bien estirar las piernas. Ella se colocó al borde, brazos cruzados, mirando hacia abajo. «Es precioso», dijo en voz baja. La mayoría de la gente sobrevuela este lugar sin saber siquiera que existe. Se giró hacia mí. ¿De verdad vives así? ¿Simplemente conduciendo por ahí? Sí, dije. Muchos lo ven como huir de la responsabilidad. Yo lo llamo conservar la cordura. Ella rió. Yo solía hacer todo lo contrario. Todo estaba planificado. Cada factura pagada a tiempo. Cada cena cocinada. Cada llamada respondida. Creía que si tenía todo bajo control, la vida no me sorprendería. Y se encogió de hombros. La vida no se preocupó por eso. Nos sentamos en el borde de uno de los bancos. Ella con las rodillas encogidas, yo con las piernas estiradas. Entonces empezó a hablar con más libertad. Sobre cómo había perdido su trabajo, cómo la empresa redujo personal después de 17 años y la despidieron por una videollamada. Sobre cómo alquilaba una casa que ya no podía pagar. Sobre cómo su marido se fue hace 2 años sin decir ni adiós. Pensé que lo estaba haciendo todo bien, dijo. No estaba borracha, ni engañando, ni descontrolada. Me presentaba cada día, y aún así, todo estalló en mi cara. Yo la escuché. No la interrumpí. A veces, eso es todo lo que necesitan. No una respuesta. Solo alguien que se preocupe. Al cabo de un rato, me levanté y me estiré. Vamos. Conozco un sitio donde el agua está tan fría que te despierta de verdad. Ella parpadeó. ¿Hablas en serio? Siempre. Condujimos otra hora hasta un pequeño cañón poco conocido. Aparcamos el coche, bajamos por un sendero estrecho y nos plantamos junto al agua. No era muy profunda, pero estaba clara y reflejaba las paredes rojas del cañón como un espejo. La miré. Ella rió. No traje bañador. Yo ya me estaba quitando la camiseta. ¿Quién te ha dicho que necesitas uno? Ella negó con la cabeza, sonriendo. Me giré y me lancé al agua. El frío me golpeó como un puñetazo en los pulmones, intenso y revitalizante. Emergí jadeando y la miré. Seguía ahí, de pie, con los brazos cruzados. «Estás loco», gritó. «Probablemente». Entonces dio un paso adelante. Se quitó los zapatos, luego los vaqueros, y por último se sacó la blusa por la cabeza. Llevaba una camiseta de tirantes negra y unos shorts tipo boxer debajo. Nada raro, nada coqueto. Solo una mujer dejando atrás el peso que había estado cargando durante demasiado tiempo. Saltó. El chapoteo resonó por todo el cañón y ella emergió sonriendo de verdad. De esas sonrisas que te hacen vibrar un poco el pecho. Nadamos. Flotamos. Hablamos tonterías. Le salpiqué. Ella devolvió el salpicón aún más fuerte. Durante un rato, solo éramos personas. Sin facturas. Sin pasado. Sin expectativas. Parecía 10 años más joven cuando volvimos al coche, mojados y secos al sol. Condujimos en silencio de nuevo, pero esta vez no era un silencio pesado. Era sereno. Me miró de reojo mientras nos acercábamos a un semáforo en rojo. Dijo: «Creo que ayer no quería ayuda con la rueda. Creo que no quería estar sola». Asentí. «No eres la única persona que se ha sentido así». Sonrió y desvió la mirada, sus dedos golpeando suavemente el borde de la ventanilla abierta mientras el aire entraba. No pregunté a dónde íbamos. No me importaba. Simplemente seguimos conduciendo. Paramos a echar gasolina en una pequeña estación rural con solo 2 surtidores, una máquina de hielo rota y un gato dormitando a la sombra de una camioneta oxidada. Cuando pavé dentro, el tipo ni siquiera levantó la vista. Cogí 2 botellas de agua frías y un par de barritas de cereales, y le lancé una a Rachel. Cuando volví al coche, la atrapó al vuelo. «¿Esto es el desayuno?» «Desayuno gourmet de carretera. Especial del chef», bromeé. Ella sonrió con sorna. «Vaya lujo». Volvimos a la autopista. El sol subía más alto y el cielo tenía ese azul desvaído que solo se ve en el desierto.
Rachel se reclinó en el asiento, dio un sorbo de agua y luego se volvió hacia mí. Todavía no me creo que esté haciendo esto, admitió. ¿Haciendo qué? Subirme a un coche con un desconocido y simplemente conducir. Me encogí de hombros. Técnicamente, te ayudé con la rueda. Al menos soy medio desconocido. Se rió. Negó suavemente con la cabeza. Ni de lejos me arrepiento. Esa mañana, no quería hacer nada loco. No creía que lo necesitáramos. Ella parecía necesitar diversión simple, de la que no deja moratones ni genera facturas. Así que la llevé a Cave Rock, un pueblo polvoriento que siempre me había gustado. Había una pequeña cascada, un camión de tacos que nunca se movía y una vista de los acantilados que te hacía latir más lento el corazón. Aparcamos junto al camión de tacos, nos sentamos sobre el capó del coche y almorzamos. Tacos grasientos de carne asada, salsa picante y coca con chile. Rachel se quedó callada a mitad de su taco, mirando hacia las colinas. ¿En qué piensas?, pregunté. Se tomó un segundo. Había olvidado lo que era sentirse sin preocupaciones. Asentí despacio. Requiere práctica. La mayoría no sabe cómo manejarlo. Me miró fijamente. ¿Alguna vez te preocupa el futuro? Todo el tiempo, respondí. Pero intento que no me venza. Nos quedamos sentados un rato. Una brisa pasó, haciendo bailar las servilletas a sus pies. El aire olía a cilantro, sol y polvo. Después de comer, dimos un paseo corto por la ladera del acantilado. La vista no era de postal, pero tenía una tranquilidad especial, como un sitio en el que puedes estar horas y olvidarte del día de la semana. Rachel se paró en el borde, de nuevo con los brazos cruzados. Yo solía planificarlo todo, contó. Mi calendario estaba codificado por colores. Hacía hojas de cálculo para las vacaciones. A mi ex le repateaba eso. ¿Era del tipo espontáneo? Soltó una risa seca. Era un egoísta. Siempre quería que todo se hiciera a su manera. Me esforcé muchísimo por mantener el orden. Y me perdí a mí misma en el proceso. Me quedé en silencio. No había nada que pudiera decir para mejorar eso. A veces, solo puedes estar al lado de alguien mientras recuerda. Me miró de nuevo. ¿Me recuerdas a quien fui antes de que la vida se convirtiera en una lista de tareas? Sonreí levemente. No soy especial. Solo que aún no he pasado por lo que tú has vivido. Negó con la cabeza. Pero ahí está la diferencia. Tú lo elegiste. No esperaste a que todo se viniera abajo. Lo haces porque quieres. No supe qué responder, así que no lo hice. Volvimos a conducir. La tarde era dorada y apacible. Pusimos la música más alta de lo normal. Baladas rock de las de antes. Le gustaron algunas canciones acústicas. Empezó a cantar con una de ellas, primero bajito, luego con más fuerza. No tenía gran voz, pero era auténtica. Me miró. ¿Sueles llevar a chicas a dar vueltas así? Sonreí. He llevado a varias personas. Pero nadie ha pedido volver al día siguiente. Ella sonrió mientras miraba por la ventana. ¡Qué suerte la mía! Terminamos en la orilla de un río justo antes del anochecer. Nada especial. Solo un recodo tranquilo del agua y unas cuantas piedras lisas para sentarse. Se quitó los zapatos y metió los pies en el agua. Yo me senté a su lado y observé cómo el cielo se volvía naranja. Creo que hoy me ha salvado, susurró suavemente. La miré. ¿De desaparecer? No lo dijo de forma dramática. Había algo en su voz que dejaba entrever que había estado al borde de rendirse, pero ese día la había traído de vuelta. No para siempre. No del todo. Pero lo suficiente. Necesitaba sentir que existía fuera del estrés, explicó. Que podía reír. O comer tacos sin pensar en las calorías, en el alquiler o en envejecer. Asentí. Puedes hacerlo. Me miró fijamente. Gracias a ti. Trabé saliva. Me impactó más de lo que esperaba. Me sentí halagado, porque la creí. No hablamos mucho después de eso, simplemente escuchamos el agua,
el viento entre los árboles y el zumbido de los insectos. Cuando oscureció, regresamos a su motel. No se bajó del coche de inmediato. Se quedó allí sentada, con la mano sobre el pomo de la puerta. Gracias, Tyler. ¿Por qué? Por recordarme quién era, o quién todavía puedo ser. Asentí una vez. No me debes nada. Sonrió. Lo sé. Pero lo recordaré. Cada detalle. Desbloqueó la puerta, bajó con cuidado y se dirigió a su habitación. No la seguí. No le pedí su número de teléfono. Ambos sabíamos que no era ese tipo de historia. Algunas personas llegan a tu vida para recordarte que todavía existes, y a veces, eso es suficiente. No arranqué enseguida. Después de que Rachel entró en su habitación, me quedé un rato en el doje, observando cómo las luces del motel se encendían una a una. El aire se había enfriado un poco, pero aún sentía el calor en la piel. No solo del sol, sino de todo el día. Todo se me quedó grabado, su risa, cómo miraba el lago, cómo dijo que necesitaba sentir que aún existía. Al final, salí del aparcamiento y encontré un sitio tranquilo para dormir esa noche. Si compraba algo en una cafetería barata más adelante, podría dormir en su aparcamiento. Pedí un café y un trozo de tarta, saludé con un gesto al camarero medio dormido y recliné mi asiento. Aquella noche no soñé. Simplemente dormí profundamente. De ese tipo de sueño que solo llega cuando por fin tu mente se detiene. Por la mañana, limpié el parabrisas con una botella de spray del restaurante y papel de cocina, luego me lavé los dientes en el baño antes de volver al coche. No había planeado volver a ver a Rachel. No se sentía como algo inconcluso, sino como algo completo, aunque pasajero. Es como si ambos hubiéramos representado papeles que ni siquiera sabíamos que teníamos. Pero no había llegado ni a la autopista cuando la vi de nuevo. Caminaba por el arcén, con una mochila colgada de un hombro. Reduje la velocidad y bajé la ventanilla. ¿Vas a ir andando hasta México? Se giró, sorprendida, y rió. Me fui temprano. Necesitaba moverme. ¿Quieres que te lleve? Alzó la vista al cielo durante un segundo antes de devolverme la mirada. Sí, ¿por qué no? Subió. No hubo preguntas. No hubo expectativas. No teníamos un plan para ese día, solo una carretera, como antes. Elegí la ruta larga para salir del pueblo, Portline Road, que serpenteaba entre las colinas. Pasamos riberas secas, graneros medio derruidos y un parque de atracciones cerrado, cubierto de enredaderas. Vamos a parar, dijo de repente, al pasar junto a un cartel oxidado que decía Crystal Falls a 2 millas. Le advertí que en Crystal Falls ya no había agua. No me importa. Me gusta el nombre. Así que tomé el camino de tierra y conduje hasta llegar a una verja. La saltamos, no del todo legal, y caminamos por el viejo sendero. Aunque las cascadas estaban secas, las rocas se veían ahí. Grandes losas planas de piedra calentadas por el sol, como enormes escalones olvidados. Nos sentamos allí. Ella volvió a quitarse los zapatos. Tendré los pies negros después de esto. Insignia de honor. Rió, apoyándose en los codos. ¿Alguna vez te has preguntado si la gente como nosotros, que vaga, está huyendo de algo? Siempre, respondí. Pero no todo el que corre está perdido. A veces corres porque quedarse quieto es peor. Me miró como si me viera de verdad. ¿De verdad lo crees? Sí. Se quedó callada un minuto. Creo que llevo 2 años intentando no sentir nada. Todo era supervivencia. Mantener las luces encendidas. Llegar al fin de semana. Se me olvidó lo que era desear algo. Y ahora, no respondió de inmediato. Luego alzó la vista al cielo y susurró. Ahora quiero más días como este. Pasamos allí horas. Hablamos de cosas tontas, sus películas favoritas, mi peor cita. Me contó cómo una vez se cortó el pelo ella misma tras ver un vídeo de YouTube. Le conté sobre un viaje en el que me quedé sin gasolina a 6 metros de la gasolinera. Reímos mucho. Risas de verdad, de esas que se sienten en todo el cuerpo. En un momento, dijo.
Dios, había olvidado lo que era tener a alguien que escuche. La miré. Y yo había olvidado lo que era conocer a alguien que de verdad hable. Habíamos vuelto al coche cuando el sol empezó a ponerse de nuevo. La música bajita. Ambos en silencio, pero no incómodos. Era ese tipo de silencio de quienes ya no necesitan llenarlo. Se volvió hacia mí mientras alcanzábamos una cima. ¿Puedo preguntarte algo? Claro. Si esto termina hoy, ¿te olvidarás de ello la semana que viene? La miré. No. Asintió como si me creyera. Yo tampoco. Llegamos al motel otra vez. No había vuelto a reservar, solo dejó sus cosas tras el mostrador. El recepcionista la saludó con la mano al pasar. Recogió sus pertenencias, volvió afuera y se quedó junto al coche. Así que, dijo, es un adiós. Me encogí de hombros. Eso depende de ti. Se quedó pensativa. ¿Qué seríamos si siguiéramos haciendo esto? La miré. No lo sé. Tal vez simplemente dos personas que intentan sentirse vivas. Sonrió, pero era una sonrisa más pequeña, más triste. Tyler, tengo que aclarar mi vida. No puedo simplemente huir, aunque se sienta tan bien. Asentí. Lo entiendo. Dio un paso hacia mí y me acarició suavemente el brazo. Pero lo necesitaba más de lo que puedo explicar. Yo también, respondí. Se inclinó para abrazarme. No fue un abrazo largo ni romántico, solo cálido, agradecido. Cuando se apartó, dijo: sé amable contigo mismo. No renuncies a esta libertad. Tú tampoco, contesté. Retrocedió, con el bolso al hombro, y se marchó. No encendí el motor de inmediato. Me quedé sentado, observándola hasta que entró. Y eso fue todo. Un día que no esperaba. Para que algo sea significativo, no tiene que durar para siempre. Sin promesas. Sin arrepentimientos. Solo dos personas que se encontraron cuando lo necesitaban. Esa tarde volví a conducir. Subí la música. Bajé las ventanillas. El mismo viejo Dorje, el mismo cielo inmenso. Pero algo dentro de mí había cambiado. Y se sentía bien. Pasó una semana. Ya estaba a 3 pueblos de distancia, alojado en casa de un amigo en Nuevo México, cuando vi a alguien caminando con la misma postura que ella, erguida, tranquila. Sus hombros aún un poco pesados, como si estuviera aprendiendo a sostenerse. Pero cuando la mujer se giró, no era Rachel. Tampoco esperaba que lo fuera. No tenía expectativas. Y quizás ese era el punto. Los días siguientes a nuestra despedida se sintieron diferentes. No de forma dramática ni aplastante. Solo más tranquilos. Más conscientes. Seguí viviendo igual que siempre. En movimiento. Sin planes. Sin ataduras. Pero algo de la forma en que ella veía el mundo se me contagió. Una mañana me encontré en un pequeño cañón cerca de Santa Fe, sentado solo sobre una roca plana que me recordó aquella cascada seca en la que nos sentamos juntos. Miré al mismo cielo pálido y pensé en cómo nunca sabes realmente cuando un momento se convierte en un recuerdo. A veces ocurre antes incluso de que el momento haya terminado. No supe nada más de ella. No intercambiamos números, ni redes sociales, ni correo electrónico. Ni siquiera dijimos, mantengamos el contacto. No lo necesitábamos. No era eso. Pero mentiría si dijera que no pensaba en ella. Lo hacía, de forma sutil. Como cuando paraba en una gasolinera para comprar tacos, y recordaba cómo se le iluminaba la cara al morder uno. O cuando sonaba una vieja canción de rock y ella cantaba sin vergüenza. O cuando pasaba por una carretera vacía y veía a alguien parado al borde, y reducía la velocidad, por si acaso. Nunca volví a encontrar un momento como aquel. No lo busqué. Pero 2 semanas después ocurrió algo inesperado. Recibí una carta. No un mensaje. No un correo electrónico. Una carta real. Me la hizo llegar un contacto mutuo. Ni siquiera recordaba haberle dado mis datos a un tipo que conocí meses atrás, que regentaba una cafetería de carretera con un tablón donde los viajeros dejaban mensajes.
Rachel, al parecer, había pasado por allí, preguntado por mí y dejado una nota. El sobre era pequeño. Dentro había solo una hoja de papel. Su letra era limpia. Había una mancha de tinta en una esquina. Tyler. No sabía si esto te llegaría, pero si lo hace, espero que sigas ahí, en algún lugar entre ninguna parte y lo que aún no es. He estado pensando mucho desde aquel día. En lo fácil que es olvidarse de uno mismo. Y en cómo tú me ayudaste a recordarlo. Aquel día no lo resolvió todo, pero me recordó que no estaba rota, solo enterrada. He vuelto a casa. He vendido algunas cosas. He pagado deudas. Ahora me quedo con mi hermana. No es lo ideal, pero es un comienzo. Aún no estoy preparada para las carreteras salvajes, pero sí para dar pequeños pasos. Uno fue escribir esta carta. Por favor, no te sientas obligado a responder. No se trata de empezar algo. Se trata de cerrar algo de la forma adecuada. Gracias. No solo por ayudarme con la rueda. Gracias por hacerme sentir humana otra vez. Rachel. La leí 2 veces. Luego otra vez. Después la doblé con cuidado, la metí de nuevo en el sobre y la guardé en la guantera. Justo al lado del mapa y de viejas facturas de gasolina recogidas por todo el país. No lloré. No me abrumé. Solo me quedé en el coche, sonriendo para mí mismo, y susurré. De nada. Ese fue el final. Sin romance. Sin reencuentros. Sin giros dramáticos. Solo un momento real que importó a 2 personas reales durante el tiempo exacto en que tuvo que importar. Rachel encontró su rumbo. Yo seguí por el mío. No llegamos a ser algo. Más bien, fuimos alguien el uno para el otro, durante ese breve instante de la vida. Y quizá eso sea suficiente. Encendí el motor, subí un poco el volumen y salí a la carretera abierta. El mismo Dorje. El mismo cielo. Pero yo, ya no era el mismo.